¿Qué tal a todos? El presente video es una introducción a otros videos posteriores que haremos sobre las herejías del llamado Concilio Vaticano II y de sus supuestos papas, ¿verdad? De sus falsos santos que han demolido la Iglesia Católica tradicional, la Iglesia de siempre, ¿verdad? Pues bien, este video es una introducción a las herejías del conciliábulo, ¿sí? Le llamo conciliábulo. Bueno, a continuación les digo qué significa esta palabra para los que no sepan. Conciliábulo significa concilio no convocado por autoridad legítima, es decir, una reunión hecha entre herejes y cismáticos. Por eso le tenemos que llamar conciliábulo, porque no es un concilio legítimo a los ojos de Dios. Es legítimo para la infame iglesia del Concilio Vaticano II, pero para Dios nuestro Señor, que sabe la verdad de esta conspiración satánica, pues claro que no es un concilio válido, ¿verdad? Porque no solo tiene la intención de traicionar el magisterio de la verdadera Iglesia Católica, heredado de nuestro Señor Jesucristo, eh, y de los santos apóstoles y de los papas verdaderos, sino que contiene cantidad de errores voluntarios, ¿sí? Y una ambigüedad pasmosa, lo cual ya en sí es una herejía, como vamos a ver más adelante. Ahora, les comento que el Vaticano II tuvo un gran éxito y fue aceptado por la mayoría de los eclesiásticos que participaron en él eh, por dos razones. La primera es porque, como comentó Carlo María Viganò en su última entrevista a Radio Espada, él habla en un fragmento de esta entrevista que los eclesiásticos fueron engañados y les presentaron los documentos de este infame conciliábulo como un mal necesario, ¿sí? Lo cual hubiera sido bastante para que hubieran reaccionado con una fuerza y una furia incontenible para detener este ataque a Dios nuestro Señor. Pues bien, no lo hicieron porque en parte fueron engañados y también porque ya la masonería eclesiástica estaba muy infiltrada y muchos de los participantes eran masones. Eh, y los que no, pues estaban imbuidos, empapados del pensamiento modernista, que en estos tiempos es un dogma, ¿sí? Un dogma inconsciente que para el mundo, pero que pues todo el mundo acepta y practica. El modernismo es una herejía terrible que surge a finales del siglo XIX como un movimiento filosófico, político, artístico, intelectual, y que es básicamente anticlerical, ¿verdad? Entonces ya los eclesiásticos estaban tan contaminados por esto y tan rodeados de enemigos, de masones y de progresistas, que aprobaron por mayoría aplastante los heréticos e infames documentos del Conciliábulo Vaticano II. Pues bien, eh, el Conciliábulo, llamado Concilio Vaticano II, contiene herejías que fueron condenadas por los concilios verdaderos y los papas tradicionales, ¿verdad? Es necesario conocer la doctrina del magisterio tradicional para poder identificar estas herejías, porque pues muchos de ustedes se han enterado de esto a través de videos, de artículos, de algunos libros excelentes, pero en algunos casos no conocemos el magisterio tradicional. Entonces es muy importante conocer el magisterio tradicional para detectar con mayor comprensión las herejías propuestas por este conciliábulo, ¿verdad? Entonces yo les invito a que investiguen el Catecismo de San Pío X, el Catecismo de Trento, los documentos del Concilio Vaticano I, etcétera, concilios eh, que contienen el magisterio tradicional, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ahora les voy a hablar del el cardenal francés Tisserand. Él relata cómo en las últimas semanas de vida de Pío XII, los altos funcionarios del Vaticano ya le desobedecían abiertamente, descaradamente,
Y además le bloqueaban el suministro de medicinas o de cosas esenciales para su restablecimiento, ¿verdad? Hay un testimonio de una monjita cuyo nombre se me escapa en este momento, que relata todo esto, ¿verdad? Todo esto. ¿Por qué? Pues porque ya la masonería estaba infiltradísima dentro del Vaticano y era ya una cueva de serpientes. Entonces Pío XII estaba rodeado de estos enemigos de Cristo y pues estaba sumamente debilitado, ¿verdad? Ya en su pontificado se notó un debilitamiento de la resistencia, ¿verdad? Contra todas las herejías, ¿verdad? Porque ya casi no tenía apoyo. Bien, pues vemos que Roncalli, el conocido como Juan XXIII, tras la muerte de Pío XII, pues es elegido, ¿verdad?, para usurpar la silla de San Pedro, ¿verdad? Y este personaje rehabilitó a todos los herejes censurados por Pío XII, y los aprobó como peritos expertos en teología para que se sumaran al concilio, tales como Henry de Lubac, Yves Congar, Hans Kuhn, entre otros, ¿verdad? Algunos amigos de Joseph Ratzinger, que era un tremendo modernista en su juventud. Después se revistió de un falso tradicionalismo, ¿verdad? Pero los orígenes intelectuales de Ratzinger pues son modernistas totalmente, ¿verdad? No nos extraña las herejías a las que nos acostumbró, ¿verdad? Y a las que maquilló con un falso tradicionalismo. Bien, pues tenemos que en su discurso inaugural, Juan XXIII anuncia la presencia satánica en el concilio, al anunciar que la iglesia renuncia a condenar errores. Y con ello, pues lo que está haciendo es mutilar el magisterio, ¿verdad? El magisterio verdadero, que está para corregir. Con esto, pues Juan XXIII renuncia a defender el depósito de la fe, desarmando lo que fue la Santa Inquisición, ¿verdad? La condena del error es esencial para la preservación del depósito de la fe. Las condenas hechas por la Santa Iglesia Católica destrozaban las herejías y los errores teológicos. No hay magisterio sin señalar el error. O sea, cualquier maestro que se precie de serlo, corrige, ¿sí? Entonces, pues Juan XXIII quita esta parte esencial del magisterio, que es corregir, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para convertir a la iglesia en una iglesia light, en una iglesia modernista, dulce y aceptable para los hombres pecadores, para el mundo que está dominado por Satanás. Tenían que hacer una iglesia desprovista de corrección y de firmeza, ¿sí? Pues bien, el rigor inflexible del magisterio mantiene intacto el depósito de la fe, y al quitar las condenas, como vamos a ver más adelante, pues se abre la puerta a cualquier herejía, ¿verdad? Como se nos ha venido demostrando a través de los falsos pontificados de los sucesores de Juan XXIII. Bien. El conciliábulo introduce en la iglesia el pensamiento modernista, de naturaleza anticatólica y laicista. Roncalli, es decir, el llamado Juan XXIII, en su discurso inaugural afirmó que había que poner en conformidad con los métodos actuales la formación de las conciencias. O sea, está diciendo que hay que poner el magisterio de la iglesia acorde a los métodos del modernismo, ¿verdad? Esta herejía la repite durante el conciliábulo, y ya había sido condenada por San Pío X en 1907 en su encíclica Pascendi, una encíclica famosísima que hay que leer de principio a fin porque es excelente, y también fue condenada por Pío XII en Humani Generis. ¿Sí? O sea, bueno, es imposible conjugar la doctrina católica verdadera con el modernismo
el cual niega la existencia de una verdad absoluta y para el cual lo único que importa es el hombre, ¿sí? El modernismo es relativista, ¿sí? No existen verdades absolutas. ¿Por qué? Porque el objetivo del modernismo es desacralizar la conciencia de las personas. ¿Para qué? Pues para que dejen de ver a Dios como una verdad absoluta, ¿sí? Y cuando a una persona le haces creer que nada es absoluto, se convierte en una piltrafa espiritual. Aunque por fuera se vean prósperos, con dinero, por dentro son unas auténticas piltrafas espirituales, porque para ellos ya todo es válido, ¿verdad? Todo es válido porque todo es relativo. Si yo hago algo malo, pues bueno, es que es relativo, porque me conviene, porque es necesario, porque se lo merecía, porque no, etcétera. O sea, el relativismo moral es algo lamentable y es fruto del pensamiento modernista. Y fue introducido para suplantar al verdadero magisterio, ¿verdad? Bien, otra herejía expresada por Roncalli, Juan 23, en su discurso inaugural y durante el conciliábulo, fue decir que el único fin de la Iglesia es la unidad del género humano. Ahora cito un resumen de las palabras de Juan 23. Dice, eh, eh, dice así, camino hacia la unidad del género humano que constituye el fundamento necesario para que la ciudad terrenal se organice. Qué bárbaro. Aquí Roncalli, el llamado Juan 23, suplanta a la propia iglesia por la humanidad. Esta herejía contiene la pastoral expresada en Gaudium et Spes, un documento infame del conciliábulo, eh, donde el lugar de honor se reserva para los bienes humanos, eh, para la dignidad del hombre y la paz entre los pueblos, referida para no tener que convertirlos a Cristo. Pues bien, estas tres frasecitas que les acabo de mencionar las van a encontrar bastante en los documentos heréticos del Concilio Vaticano II, ¿verdad? Las repiten hasta el cansancio para introducir estas herejías, ¿sí? Ahora, muy hábilmente sueltan estas frases en los documentos y después sueltan varias frases tradicionales, ¿verdad? Para no ser tan descarados, ¿verdad? Y engañar mejor al mundo y a los inocentes incautos que todavía están en el novus sordo, ¿verdad? Bien, esta es la herejía del humanismo que pone al hombre en el lugar de Dios. Esta es obra de Satanás. Entonces el Concilio Vaticano II lo que hace es efectivamente poner a Dios en un segundo lugar y convertirlo en un accesorio más del nuevo Dios que es el hombre o el demonio finalmente. Pero es uno de los objetivos fundamentales del Conciliábulo Vaticano II, implantar en la mente del hombre el humanismo y sentar al hombre en el lugar de Dios, ¿sí? Vean a cualquier templo que ustedes entren, Novus Ordo, van a encontrar una silla infame que es ofensiva a Dios nuestro Señor, porque ningún hombre se puede sentar en el altar de Dios y menos darle la espalda y hacer una misa para el pueblo, para la gente, para los fieles. No, la misa no es para los fieles, es para Dios. Es obvio, no, los participantes somos bendecidos por estar en la Santa Misa, pero el lugar de importancia es para Dios. La Santa Misa Católica tradicional es un acto de adoración a, al, al Altísimo, ¿sí? Porque está de frente a el altar y mantiene una reverencia maravillosa y merecida para Dios nuestro Señor y no hacia el pueblo, ¿sí?
Esto es puro humanismo, lo que se impone en las misas Novus Ordo, ¿verdad? Pues un triunfo de Satanás, que es eh, ignorado por millones y millones de Novus Ordo, ¿verdad? Que son papólatras, lamentablemente, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí les dejo este dato. El Papa Gregorio XVI, en su documento, eh, perdón, en su documento Mirar y Voz, enseñó el indiferentismo religioso. Dice, esta opinión perversa se extiende por todas partes, eh, por el fraude de los malvados que afirman que es posible obtener la salvación eterna por la profesión de cualquier tipo de religión. Entonces, aquí lo que comenta el Papa Gregorio XVI en su documento Mirar y Voz, nos habla del indiferentismo religioso tan practicado eh, por, eh, por los supuestos papas del Vaticano II, ¿verdad? Pues desde Juan XXIII hasta Francisco, ¿verdad? Pero su máximo exponente, como hemos dicho ya hasta el cansancio, fue Juan Pablo II, ¿verdad? En sus eventos de Asís, visitando sinagogas, visitando mezquitas, ¿sí? Con actitud reverente. Bueno, estas herejías de Juan Pablo II están sustentadas en la herejía satánica de el Concilio Vaticano II, ¿verdad? Eh, no podría ser de otra manera, ¿verdad? O sea, todos ellos son ramas del mismo árbol envenenado, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y cuáles son los frutos del conciliábulo, ¿verdad? Pues el desinterés, la deserción de católicos, ¿sí? Que se pasan a las sectas o se pasan a el hedonismo, ¿sí? A vivir pues para trabajar, para tener dinero, para pasármela bien, para viajar, para disfrutar, ¿sí? Haciendo a un lado la cruz de Jesucristo, ¿sí? Es el común denominador de estos tiempos, ¿verdad? El hedonismo y el desprecio de la cruz, que es el único camino hacia el cielo, ¿verdad? El camino de Jesucristo. Ya Él nos lo ha dejado bien claro en los evangelios, ¿verdad? Pues bien, en la infame encíclica de Roncalli, el llamado Juan XXIII, este antipapa, llamada Pacem in Terris, esta encíclica contiene las mismas herejías que el conciliábulo, ¿sí? Esta encíclica fue elogiada por las logias masónicas y los medios de comunicación que promueven el indiferentismo religioso y la separación de la Iglesia y el Estado. O sea, el indiferentismo religioso significa que cualquier religión lleva hacia Dios y hacia la salvación, lo cual es una herejía y contradice al mismo Jesucristo y al magisterio bimilenario de la Santa Iglesia Católica. El único medio para la salvación es la Iglesia Católica, es Jesucristo. Y quienes rechazan a Jesucristo o al magisterio que viene de Él, aunque sea en una mínima parte, están fuera de la Iglesia Católica y son herejes y son cismáticos y no obtendrán la salvación eterna. No porque lo diga yo, porque yo no expreso mis opiniones, sino estoy transmitiendo el magisterio de la Iglesia verdadera, el magisterio de 2000 años de la Iglesia Católica, ¿verdad? Aquí no inventamos nada. Bien, pues eso es el indiferentismo religioso tan difundido por los documentos del Concilio Vaticano II como Nostra Aetate, por ejemplo, del cual hablaremos en un video futuro, ¿verdad? Que estamos preparando para ustedes. Bien, el Concilio Vaticano II es ambiguo a propósito para esconder la herejía detrás de una máscara de ortodoxia. Las afirmaciones que son ambiguas o que admiten interpretaciones ortodoxas o heterodoxas se consideran heréticas. Este también es el caso de las proposiciones que son verdaderas
pero que están preparadas para omitir verdades esenciales. Esto es muy importante para comprender, para discernir los documentos del conciliábulo, ¿verdad? Ustedes los pueden consultar en la página del Vaticano. En vatican.va vienen todos los documentos. Entonces se van a hartar y se van a cansar por la ambigüedad descorazonadora de estos infames documentos que sueltan herejías y luego se avientan 3 o 4 renglones de frases tradicionalistas que son, digamos, teológicamente correctas. ¿Para qué? Para que los herejes que han usurpado la silla de San Pedro durante estas décadas últimas apliquen las herejías, ¿sí? Y esto es clave, porque una gota de veneno puede ser mortal. En un vaso lleno con agua, de agua pura, limpísima, que venga de las montañas y de la nieve más pura que está rozando el cielo, si le pones una gota de veneno, ya te mata, ¿sí? O mínimo te lleva al hospital. Entonces, esta es una manera súper hábil, porque los incautos, o los ignorantes, o los papólatras, o los miedosos, van a ignorar estas herejías, porque después vienen renglones que dicen frases tradicionales, ¿verdad? Pero al aprobarse los documentos, ya son ejecutables por los falsos papas, por los falsos cardenales, por los falsos obispos y sacerdotes que abundan, desgraciadamente, en la iglesia Novus Ordo, ¿verdad? Entonces, esta es la estrategia del conciliábulo, del diabólico conciliábulo Vaticano II, ¿sí? Este concilio que debe ser, no que debe ser, que va a ser desaprobado al 100%, yo no tengo duda, porque su espíritu es totalmente satánico, ¿sí? Aunque contenga algunas verdades de la Iglesia Católica tradicional, solo las usan para maquillar. Entonces todo esto se los comento como argumento para ser usado en los debates, ¿verdad? Pues que todos entramos, ¿verdad? En redes sociales o en nuestra vida personal, pues para ver si algunos quieren despertar, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar a otro tema que tiene que ver con el espíritu de Roncalli, ¿verdad? El llamado Juan 23, que introduce una herejía nueva en la iglesia, que es la herejía de decir que los judíos que rechazan a Dios nuestro Señor son nuestros hermanos, ¿sí? Y que además son el pueblo elegido. Una mentira y una herejía absoluta, una trampa satánica totalmente, ¿verdad? Tal fue su amor por los herejes judíos que calumnian a nuestro Señor Jesucristo diciendo que es producto del pecado, ¿sí? Porque han calumniado durante 2000 años a la Santísima Virgen, a nuestra Madre, diciendo que Jesús, que nuestro Señor Jesucristo fue producto de un adulterio, ¿sí? Esto es algo terrible que nada más de repetirlo me llena de vergüenza. Pues bien, vamos a ver lo que decía Juan 23 de estos infernales herejes. Les compuso hasta una oración, ¿sí? Esta oración ustedes la pueden consultar. No la he checado en vatican.va, pero debe estar porque fue aprobada por la iglesia del concilio, ¿verdad? Les compuso una oración y les voy a leer algunos fragmentos, ¿verdad? De esta infame oración, ¿verdad? Miren ustedes, dice Juan 23, cuán ciegos hemos sido, cómo no apreciamos la belleza del pueblo elegido o las características de nuestros hermanos favorecidos. Perdona nuestra condena injustificada de los judíos. Bueno, pues esta infame oración satánica, pues sirve de fundamento para que personajes como Juan Pablo II, pues repitan esta frase terrible de la mentira de los hermanos separados, ¿verdad? Que les dice a los judíos, nuestros hermanos mayores, nuestros hermanos separados. No, nada de eso. Los únicos hermanos son los hermanos
que estamos bautizados por la Iglesia Católica. ¿Sí? Esos son los hermanos, consta en las Sagradas Escrituras, ya lo hemos comentado en algún otro video. Es mentira que los protestantes, los judíos o los musulmanes sean nuestros hermanos. No son nuestros hermanos. Vemos también que no solo Juan 23, sino Montini, su sucesor, es decir, Pablo VI, Juan Pablo II y Ratzinger, pues también fueron judaizantes, ¿sí? Y repitieron estas barbaridades. Y pues yo recuerdo videos de Juan Pablo II, de Benedicto, de Ratzinger y del mismo Bergoglio, ¿verdad? Que ya no nos extraña, rezando en el muro de las lamentaciones, ¿sí? Esto es un acto de traición a nuestro Señor Jesucristo. Está reconociendo una religión que existe para vergüenza de todos nosotros. Es una abominación el judaísmo, porque el judaísmo rechaza al Hijo de Dios. Los judíos ya no son el pueblo elegido, fueron el pueblo elegido. Pero sabemos que por infiltración de los edomitas, ¿sí? Los edomitas ya sabemos quiénes son, ya los analizamos en un par de videos anteriores, pues son los descendientes de Esaú, el linaje contaminado por Satanás y que se infiltra en el pueblo judío, ¿sí? Que se mezcla con él, que se disfraza de judío y que será desenmascarado por Dios nuestro Señor. También hay referencias a ellos en el Apocalipsis. Entonces, este espíritu de los edomitas satánico es el espíritu que impera en el judaísmo actual, en los llamados judíos mesiánicos que dicen reconocer a Cristo, pero que en realidad son judaizantes y cometen herejía tras herejía. Bueno, ya lo hablamos en videos anteriores. Pues bien, este es el espíritu de Juan 23, de Juan Pablo II y de Ratzinger. Así, aunque hayan hecho cosas en apariencia tradicional, están siguiendo la misma estrategia del conciliábulo, que comete herejías, ¿sí? Para construir la iglesia del anticristo, basados en el indiferentismo religioso, y que después hacen actos de aparente devoción, ¿para qué? Para engañar, ¿sí? Así de fácil. Sin Juan Pablo II no se entiende las herejías de Francisco, y sin Juan 23 no se entiende las herejías judaizantes de Juan Pablo II, ¿verdad? Y el tremendo indiferentismo religioso que manifestó Juan Pablo II, ¿verdad? Que es adorado por tantos y tantos papólatras, ¿verdad? Que les han engañado, ¿verdad? No los culpo, pero sí todos tenemos responsabilidad. Yo mismo le tenía mucha admiración a Juan Pablo II por su carisma, su simpatía, pero yo me quedaba también con los ojos cuadrados cuando yo era un chiquillo, cuando veía en la televisión, en las noticias, que se metía a sinagogas, que rezaba con herejes, que inclinaba la cabeza ante el Dalai Lama, que me tocó ver un video infame donde un judío ofende y niega la divinidad de Cristo en la carota de Karol Wojtyla, ¿verdad? Este falso papa. ¿Qué hace este personaje? Agacha la cabezota en vez de defender a Cristo, ¿sí? Ser políticamente correcto es estar con Satanás. Si quieres quedar bien con tus amigos judíos, con tus amigos masones, con tus amigos musulmanes, olvídate, no estás con Cristo. No podemos estar bien con el mundo, ¿sí? Perdonen el tono airado, pero sí es estremecedor. O sea, para mí comentar estas cosas es estremecedor, porque el engaño se nos ha realizado en nuestra cara, ¿verdad? Es algo tremendo, sumamente doloroso. Bueno, entonces, tenemos que la frase de... Vamos a ver otra barbaridad de este personaje, ¿verdad? De Roncalli, de Juan 23, el llamado Juan 23, que elimina la frase pérfidos judíos. La frase pérfidos judíos era la expresión usada por los católicos en la liturgia del Viernes Santo, hasta que Juan 23 la quitó en 1960, ¿sí?
Bueno, ¿qué quería decir esta frase de pérfidos judíos? Pues está condenando la perfidia de los judíos que conspiraron con calumnias y con trampas para prender a nuestro Señor Jesucristo. Así de fácil. Los que rechazaron su divinidad, ¿sí? Si ellos le hubieran prendido y le hubieran crucificado, al igual que Judas que lo entregó, y después se hubieran arrepentido, Dios los hubiera perdonado, porque está en el magisterio de la iglesia que el que se arrepiente es perdonado. Pero no, ¿qué han hecho los judíos? Se han mantenido en su herejía, ¿sí? En su apostasía, en su traición a Dios Padre, rechazando a su Hijo. Entonces todos estos herejes, desde Juan 23 hasta Bergoglio, son judaizantes. Todos están en herejía. Y ya la mayoría de ellos han muerto en herejía. Solo queda Benedicto y queda Francisco, ¿verdad? El llamado Francisco. Pero pues son herejes, porque los judaizantes han sido condenados a través de toda la historia de la Iglesia Católica, ¿verdad? Eh, bien, eh, tenemos que Juan 23 reveló que era judío. Fíjense bien este dato, era judío. Lo reveló ante unos visitantes judíos con las palabras: yo soy José, vuestro hermano, refiriéndose al José del Antiguo Testamento que fue vendido como esclavo a Egipto. Bueno, pues esta fue una manera críptica de revelar su identidad. Bien, o sea, ¿por qué usó esta frase tan astutamente Roncalli, verdad? Porque yo leí por ahí, pero no lo pude comprobar, que efectivamente Roncalli sí era judío, judío de sangre, bueno, lo cual a mí no me extrañará nada, ¿verdad? Pero aquí lo que está hablando es de su judaísmo espiritual, ¿verdad? Porque sabemos que José en el Antiguo Testamento consta que fue vendido como esclavo por sus hermanos a los egipcios, ¿verdad? Entonces él era un judío dentro del reino de los egipcios. Entonces, para Juan 23 esto es una analogía de su infiltración, ¿verdad? De su infiltración, expresado de una manera muy críptica, muy astuta, de su infiltración en la Santa Iglesia Católica. ¿Para qué? Pues para destruirla, ¿verdad? ¿Sí? Así de fácil. Lo que sí consta, según el periodista italiano Franco Bellegrandi, es que Juan 23, que convocó al conciliábulo, pertenecía a la masonería. De esto vamos a hablar en un video especial que haremos para este personaje, ¿verdad? Hay innumerables testimonios de eclesiásticos y de choferes que lo llevaban a él a la logia masónica de París, donde se dice fue iniciado con, con Montini, su sucesor, ambos iniciados